Creo que es importante recordar que por medio de la sentencia C-278 de 2009, la Corte Constitucional reconoció el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental aplicable en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que como derecho fundamental es un derecho de aplicación inmediata y que debe ser garantizado por todas las autoridades del Estado colombiano. A pesar de que la Corte Constitucional reconoció esto y que dijo que por lo tanto el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y cualquier objetor de conciencia puede exigir la protección de su derecho por mecanismos, por medio de instrumentos como la acción de tutela, exhortó al Congreso de la República a que expidiera una ley que regulara de manera detallada la garantía efectiva del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y en otras circunstancias. A pesar de este fallo de la Corte Constitucional, que es bastante importante y que es un cambio jurisprudencial fundamental en Colombia, lo que nos hemos encontrado es que el ejercicio efectivo del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar se ha enfrentado a diversos obstáculos. Básicamente, las autoridades competentes del Estado colombiano se han mostrado reacias a reconocer y aplicar efectivamente este derecho, como más adelante nos lo va a explicar Luis Carlos con algunos casos particulares. Entonces, en la práctica, ¿qué ha sucedido? Que los objetores de conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia, aunque ven que su derecho es formalmente reconocido, realmente no cuentan con mecanismos efectivos para protegerlo por varias razones. Uno, porque las autoridades colombianas no están muy dispuestas a reconocerlo y aplicarlo efectivamente. Y segundo, porque siguen realizando prácticas que violan dicho derecho, como les va a contar ahora Luis Carlos. El otro gran problema es el silencio del Congreso. A pesar de que ya han pasado 2 años desde la expedición de la sentencia de la Corte, el Congreso no ha regulado el tema. Esto ha cambiado en los últimos meses, pero por circunstancias distintas. Existen actualmente 2 proyectos de ley que se están comenzando a debatir en el Congreso sobre la regulación del derecho a la objeción de conciencia. Sin embargo, esto es bastante problemático por varias razones. Primero, porque el debate legislativo hasta el momento ha mostrado ser bastante pobre y ha mostrado un desconocimiento del derecho y los mecanismos eficaces para protegerlo. De hecho, los proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso realmente no responden a los estándares internacionales e incluso a los lineamientos que ha planteado la Corte Constitucional para la protección efectiva del derecho. El otro gran problema que vemos con estos 2 proyectos de ley es que pretenden regular de manera general el derecho a la objeción de conciencia sin reconocer que, según el escenario en que se aplique, como puede ser el servicio militar obligatorio, tiene ciertos requisitos, ciertas particularidades que requieren o merecen una regulación especial. Por lo tanto, aunque es importante que por lo menos el Congreso esté comenzando a debatir la regulación del derecho a la objeción de conciencia, sí queremos hacer un llamado de atención tanto al Congreso como a la opinión pública, pues para que se tomen en serio el tema y pues traten de sacar una ley que garantice efectivamente el derecho tanto a los objetores de conciencia al servicio militar obligatorio como a todos los objetores y objetoras de conciencia en Colombia. Bueno, yo quiero muy rápidamente referirme específicamente a 2 de las principales ilegalidades que se presentan recurrentemente en Colombia en el proceso de reclutamiento
y particularmente al tema de la objeción de conciencia. Primero mencionar que realmente para nosotros es difícil, para los objetores es difícil entender cómo, a pesar de que durante los 10 últimos años el pie de fuerza en Colombia prácticamente se duplicó, de 275.000 soldados que eran en el 2001 a casi 500.000 soldados que tenemos en el 2010, los derechos de los objetores de conciencia se siguen violando. El primer caso al que me quiero referir es el caso del objetor José Luis Peña, quien fue retenido en una batida el día 22 de diciembre del 2009, le retuvieron su documento de identidad como medida de fuerza para que el joven se mantuviera en el camión en el que lo detuvieron, y sin permitirle comunicarse con su familia porque no tenía cómo hacerlo, lo trasladaron de inmediato a una instalación militar en Bogotá, y de allí ese mismo día fue trasladado por miembros del Batallón de Infantería de Selva número 50 de Leticia a las instalaciones de Tolemaida, en donde fue incorporado de manera inmediata a entrenamiento militar con un grupo de soldados que llevaban un mes en entrenamiento. José Luis manifestó su negativa a participar en la guerra, su condición de objetor de conciencia, lo cual no le fue respetado, y por lo contrario fue obligado incluso a hacer polígono en contra de su voluntad y a otras circunstancias de presión psicológica en el batallón. Ante el hecho de que no le fue reconocido su derecho a la objeción de conciencia y que se le iba a forzar a prestar juramento de servicio militar el 17 de enero, él decide en una licencia no regresar al batallón. Él presentó una tutela para hacer valer su derecho a la objeción de conciencia, y el 11 de noviembre del 2010 él fue detenido por miembros del DAS y fue transferido de inmediato a una cárcel militar en Leticia, Amazonas, en donde estuvo por espacio de 2 meses. La primera tutela fue negada por un juez de tutela con el simple argumento de que él había sido invitado a solucionar su situación militar en una fecha del 2009. Posteriormente, durante esos 2 meses en la cárcel militar, los militares pretendían que él se comportara como soldado, buscando que vistiera prendas militares, que formara diariamente, que se peluqueara, acciones a las que él se rehusó permanentemente. Y posteriormente la jueza militar levantó la orden de detención, y él salió en libertad. Sin embargo, esto es una historia kafkiana. Él sale en libertad, pero los militares lo siguen considerando soldado y le exigen que se siga presentando en Bogotá cada 8 días, bajo el argumento de que si no lo hace le ponen otra denuncia penal por deserción. Sale en libertad sin que se le haya resuelto por parte de la jueza militar, se le haya cerrado el caso por deserción,
y sin que tampoco los jueces le hayan reconocido el derecho a la objeción de conciencia. En este momento su caso por reclamando la objeción de conciencia está en revisión de la Corte Constitucional y la jueza penal militar aparentemente está esperando que le reconozcan el derecho a la objeción de conciencia para cerrar el caso por deserción, situación que ella es clara que en la cual no está en curso dadas las ilegalidades que se cometieron en su proceso de incorporación. Como tenemos varios otros casos de jóvenes que reclaman su derecho a la objeción de conciencia y que los jueces no terminan de reconocer el derecho, o si lo reconocen en primera instancia, en segunda instancia lo están negando. Lo cierto es que José Luis en este momento, ya después de 2 años por este caminar tratando de demostrar de que le reconozcan su derecho a la objeción de conciencia, no puede andar libremente, tranquilamente por las calles de Bogotá o del país, porque está temiendo que lo vuelvan a reclutar en cualquier momento. Igual tiene que presentarse como si fuera un delincuente todas las semanas al batallón, y tampoco se le ha resuelto su situación militar. Y tampoco pues se puede graduar de una universidad ni puede conseguir trabajo. El otro caso al que queremos referirnos en este momento es la continuación de la práctica de las batidas, que es un procedimiento ilegal a través del cual a los jóvenes se les retiene la cédula en contra de su voluntad y se les retiene a ellos en el momento en que no pueden exhibir la libreta militar, y son trasladados a centros militares en donde se pretende practicarles los exámenes médico y psicológico para posteriormente ser reclutados, violando de hecho el procedimiento establecido en la Ley 48 para reclutamiento, que en términos generales al menos debe tomar 6 meses. Aquí hacen todo el procedimiento en cuestión de horas, sin que los jóvenes tengan derecho a demostrar si están en cursos de alguna circunstancia de aplazamiento o cualquier otra circunstancia. De hecho, en el caso de José Luis, por ejemplo, siendo él bachiller, fue reclutado como soldado regular, porque obviamente en este breve lapso de tiempo un joven no puede presentar los documentos que acrediten su condición. Ya varios organismos de las Naciones Unidas le han llamado la atención al gobierno colombiano en el sentido de que las batidas son asimiladas a retenciones arbitrarias, y le han venido solicitando al gobierno colombiano que cese esta práctica. A pesar de que el gobierno ha cambiado el nombre de la práctica sigue siendo igual. Y en los últimos meses hemos notado refinamiento de la misma, de manera que están incursionando a instalaciones privadas como las estaciones de Transmilenio, en las cuales igualmente para nosotros quisiéramos encontrar el soporte jurídico de la Administración de Bogotá para permitir que en sus instalaciones se realicen estas prácticas, que en general se hacen sin una orden ni orden judicial ni orden escrita
escrita por parte de los batallones mismos. En las semanas anteriores, los objetores de conciencia en Neiva y en Huila nos han reportado batidas en La Gaitana, en los alrededores de Neiva, en el Caguán, en la Universidad Surcolombiana y en barrios de la ciudad de Neiva. Igualmente en Bogotá estamos verificando prácticas de esa batida en los terminales de Transmilenio, en Suba, en Bosa, en las cercanías de Bogotá como La Calera y Soacha. Son prácticas que se realizan cotidianamente. A nosotros nos llama mucho la atención y queremos como hacer notar la circunstancia en la cual falleció infortunadamente el joven David Mereño Martínez, de 26 años, el pasado 6 de octubre, quien, siendo sujeto de una batida, sufrió un ataque de nervios y al tratar de evadirse del camión que lo transportaba, él iba en movimiento y el joven perdió la vida. La pregunta en este tema es: ¿quién es el responsable de la muerte del joven David Mereño? Nosotros notamos que el desconocimiento por parte de la fuerza pública acerca de la normatividad para el reclutamiento y el hecho de que la fuerza pública se niegue a garantizar el derecho a la objeción de conciencia, que ya fue declarado por la Corte Constitucional, son las fuentes de que se viva esta situación en el país. Por esta razón, los objetores de conciencia hemos venido reuniéndonos en varias instancias durante este año, discutiendo los máximos y mínimos que nosotros vemos que pudieran regular adecuadamente el derecho a la objeción de conciencia en Colombia, y por eso tenemos tanto interés en el resultado de este seminario que realizaremos el día de mañana alrededor de la regulación del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia.